La pasada Nochebuena llegué con un pavo y me fui con un desalojo. Sin aviso, sin calidez, solo un golpe silencioso al otro lado de la mesa que yo había ayudado a pagar durante años. Pero eso no fue el comienzo. La verdadera historia se extendía a través de años de silencio, control lento y una clase de robo que no notas hasta que es demasiado tarde. Hasta que estás vacía. Pensaron que lo aceptaría, que mantendría la boca cerrada, que seguiría firmando cheques, asintiendo, prendiéndome fuego solo para mantener caliente su casa fría. Pero entonces me detuve. Y ahí fue cuando todo realmente se desmoronó. Nunca imaginé que me echarían a mitad de una oración, mientras sostenía una fuente caliente. Llegué a la entrada de mis padres justo cuando la última franja de sol desaparecía detrás del campanario de la única calle principal de Valdemoro. El cielo tenía ese gris deslavado que hace que todo se sienta silenciado, como si el mundo mismo se preparara para algo. Aparqué en el mismo lugar de siempre, el más alejado del porche, para que papá no se quejara de que bloqueaba su vista del buzón. La tarta en el asiento del pasajero se había inclinado. Enderecé la caja, tranquilicé mi respiración y salí. Los escalones del frente crujieron bajo mis botas, agudo, familiar. Por un segundo me quedé inmóvil, mirando la puerta, preguntándome qué pasaría si me daba la vuelta. Adentro olía a ave seca y judías verdes quemadas, como algo forzado, algo que pretendía ser tradición navideña. Mi padre, Eduardo, se sentó a la cabecera de la mesa como una estatua, brazos cruzados, mandíbula tensa, su expresión no revelaba nada. Mi madre, Carmen, flotaba por la habitación en su niebla usual de movimiento teatral, enderezando cosas que ya estaban derechas, abriendo cajones solo para cerrarlos otra vez, como si manteniéndose ocupada no tendría que estar presente. Puse la tarta en el mostrador, junto a la lata medio aplastada de salsa de arándanos que había agarrado en la gasolinera. Nadie levantó la vista. Nadie dijo una palabra. No hubo feliz Navidad, no hubo hola, solo el sonido de cubiertos arrastrándose sobre porcelana y el suave traqueteo del viejo calentador de piso tratando, y fallando, en cortar el frío. Saqué una silla. Nadie me ofreció una, pero eso era rutina. Hacía tiempo que me había acostumbrado a sentirme como un mueble mal colocado, visible, pero no realmente parte de la habitación. Apenas había puesto la servilleta en mi regazo cuando Eduardo se aclaró la garganta. Se secó la boca con una servilleta ya manchada de salsa e indiferencia. Luego, con los ojos fijos en su plato, dijo, plano y final: «Eres demasiado mayor para vivir de gorra. Es hora de que te mudes». Pensé que había escuchado mal. Levanté la vista lentamente. «¿Qué?» «¿Me escuchaste?», dijo, cortando el pavo como si esto fuera solo charla casual. «Te has quedado demasiado tiempo. Es hora de seguir adelante». Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. «Pago la mitad de la hipoteca», dije, tratando de mantener mi voz uniforme. «Cubro el internet, el gas, la mayoría de los víveres». «Eso no la convierte en tu casa», respondió bruscamente. «Tirar dinero a algunas facturas no te gana un asiento permanente, princesa». Esa palabra, princesa, dolió más de lo esperado. Solía ser algo dulce. Cuando llegaba a casa con rodillas raspadas y tierra en la cara, me abrazaba y susurraba, «Mi pequeña princesa valiente». Ahora era alambre de púas, una puya, un recordatorio de que una vez fui querida y ahora solo era inconveniente. Me volví hacia mi madre, esperando algo, cualquier cosa, pero no me miraría. Sus ojos permanecieron fijos en su plato, mandíbula trabajando en mordidas lentas y mecánicas, como si tratara de masticar para salir del momento. Mi garganta se tensó.
pero mantuve mi cara inmóvil. No les daría la satisfacción. Así que este era el plan. No una conversación, ni siquiera una advertencia, solo emboscada, sobre panecillos y relleno de caja, sonrisas lo suficientemente delgadas como para cortar piel. ¿Es porque no fui donde la tía Lucía la semana pasada? Pregunté, buscando lógica. Tenía una fecha límite. Les dije que tenía que trabajar. Eduardo soltó una risa seca. Siempre una excusa. Trabajo, estrés, tus preciosas fechas límites. Has estado desangrando a esta familia durante años. Mi mandíbula se tensó. ¿Desangrándolos? ¿He sido yo quien ha mantenido esta casa funcionando mientras ustedes se sientan ahí con su cerveza y sus repeticiones interminables? Carmen se estremeció, pero sus labios permanecieron sellados. Ni una palabra, ni un sonido, solo ese mismo silencio pasivo que había perfeccionado a lo largo de los años. «Esta no es tu casa», dijo, voz más aguda ahora, lo suficiente para afirmar dominio sin hacer una escena. «Te dejamos quedarte porque te tuvimos lástima, pero la lástima no paga renta». «Tampoco ustedes», dije en voz baja. Su puño golpeó la mesa. Los platos saltaron. El sonido resonó en el silencio como un martillo. «Suficiente». Y eso fue todo. Sin explosión, sin gritos, solo una pequeña ejecución silenciosa servida entre bocados de carne demasiado cocida y sentimiento enlatado. Empujé mi silla hacia atrás, lenta y constante, como si tuviera miedo de que toda la mesa pudiera partirse en dos. El aire presionaba más pesado con cada respiración. En la cocina recogí la tarta aún tibia y la puse de vuelta en el mostrador, cuidadosa, casi gentil. Nadie la reconoció. Sin gracias, sin adiós, solo ausencia. No solo me estaban echando, habían planeado esto. Escogieron Nochebuena a propósito, para poder sentarse en las consecuencias luciendo como los abandonados. Me volví una vez, solo una vez. Eduardo había vuelto a cortar pavo como si nunca hubiera existido. Carmen empujaba judías verdes por su plato como si estuviera sola. «Así que estamos haciendo esto», dije en voz alta, mi voz calmada, fría, cierta. Nadie respondió. Afuera, el viento se había levantado. Envolví mi abrigo más fuerte alrededor de mí mientras caminaba al coche. Mis manos no temblaron, mi respiración no se entrecortó, pero adentro algo se quebró. Encendí el motor, pero no me fui inmediatamente. Miré hacia la casa que una vez creí era un hogar, las contraventanas descoloridas, el porche hundido, la luz parpadeando en la ventana de arriba, donde solía hacer tarea hasta tarde en la noche. «No solo me echaron de la casa», susurré, agarrando el volante. «Me echaron de la ilusión de que alguna vez fui realmente amada aquí». Me alejé en la oscuridad, faros cortando el silencio. No había maletas empacadas en el maletero, sin plan grandioso. Solo una mujer que finalmente había visto la verdad y no tenía miedo de dejarla atrás. No pisé el acelerador de inmediato. Me senté ahí, el calentador silbando contra el aire frío que se había colado por la puerta agrietada. Mis manos no temblaron, pero mi pecho se sintió tenso como si algo invisible se hubiera roto, y ahora toda la presión estaba inundando. No lloré, no por fuerza, por claridad. Conduje sin rumbo por un rato, por calles que había conocido desde niña, pasando escaparates oscurecidos y luces de porche parpadeantes. El pueblo se veía igual, pero todo dentro de mí estaba cambiando. El restaurante en la calle Herrera todavía tenía su letrero de neón abierto encendido, proyectando un débil resplandor rojo sobre el pavimento cubierto de aguanieva. Me estacioné en un espacio, pero no entré. Me senté ahí, motor apagado, viendo a una pareja a través de la ventana riendo sobre pastel.
Creen que saben lo que significa familia, murmuré, pero algunas familias son solo negocios con lazos de sangre. Me quedé en el coche hasta que mis dedos se sintieron rígidos del frío. Luego envié un mensaje a la única persona en quien podía confiar para no hacer preguntas. 10 minutos después estaba en el lugar de Sofía. No preguntó nada cuando abrió la puerta, solo se hizo a un lado y dijo: «El sofá es tuyo». Eso era todo lo que necesitaba. Una vez que se fue a la cama, puse mi portátil en la mesa de la cocina. La luz del techo zumbaba mientras me conectaba a cuentas que había estado manejando durante años. Factura de electricidad, cancelar. Factura de agua, cancelar. Gas, clic. La pantalla parpadeó antes de confirmar cada desactivación. Una por una, desconecté cada cable que me había atado a esa casa, a esa vida. Pasé a las cuentas bancarias. Cuenta corriente conjunta, la que Carmen insistió que abriéramos solo para emergencias familiares. Recordé la forma en que sonrió cuando acepté, como si fuera amor. No lo era, era influencia. Transferí los fondos a mi cuenta privada, una que había abierto silenciosamente la primavera pasada, cuando sentí el primer cambio real en su comportamiento. No les dejé nada. Luego vinieron los coches, ambos todavía asegurados bajo mi póliza, porque tenía sentido, porque era buena con el dinero, porque eso es lo que hace la familia el uno por el otro. Quité ambos vehículos, confirmando que estarían sin seguro para el lunes por la mañana. No me estrivecí con cada clic de confirmación. No solo me estaba alejando, me estaba extrayendo de las raíces que habían crecido en mis finanzas, mi futuro, mi libertad. Con cada cuenta que cerré, cada póliza que cancelé, cada pago automático que terminé, un recuerdo brilló en mi mente. Yo en el techo, en una tormenta eléctrica la primavera pasada, clavando tejas mientras Eduardo gritaba desde la ventana sobre cómo lo estaba haciendo mal. Mis jeans empapados, mis dedos entumecidos. Él nunca salió a ayudar, solo abrió otra cerveza y subió el volumen. Otro, Carmen llamándome desde una zanja, sollozando porque se había salido de la carretera. Sus llantas habían estado calvas durante meses. Pagué los reemplazos, tomé un día personal, cubrí la grúa. Nada de eso fue recordado esta noche. Nada de eso me compró un asiento en su mesa. No sentí arrepentimiento, solo rabia que se había enfriado en precisión. Deslicé por las cuentas en línea, resaltando cada una con un sentido de finalidad. Netflix bajo mi nombre, cable, Wi-Fi, desaparecidos. Ya podía escuchar a Carmen gritando cuando sus programas no cargaran. Esperaba que llamara al proveedor y escuchara, en una voz robótica, que la cuenta fue cerrada por el titular principal. Cada lazo cortado no era mezquino, era poder volviendo a casa, para posarse. Tomé un descanso para beber agua directamente del grifo, apoyándome contra el mostrador de Sofía. Su apartamento olía a canela y jabón. Su gato me observó desde el pasillo, cola moviéndose, juzgando silenciosamente. Me senté de nuevo y abrí el último artículo, la cuenta de emergencia. La que solía pensar me hacía noble, desinteresada, orientada a la familia. La misma cuenta que drenaron silenciosamente a lo largo de los años, siempre con una buena excusa. La congelé, no la eliminé, solo la bloqueé detrás de una pared de papeleo y verificación de identidad que no navegarían, incluso si lo intentaran. Eran casi las 2 de la mañana cuando escribí una sola nota en la sección de memo de la transacción final. Nunca lo vieron como ayuda, solo apoyo esperado, pero ya no soy su plan de respaldo. Cerré la portátil, el clic suave resonando más fuerte de lo que debería en la pequeña cocina. Me echaron, pero me fui con todo lo que había pagado. Les di todo lo que realmente importaba, mi autonomía, mis elecciones, mi voz, y ahora sentirían el vacío que solía llenar tan silenciosamente.
No dormí esa noche, no realmente. Me acosté en el sofá de Sofía, envuelta en una manta que olía levemente a detergente de lavanda y pelo de gato, mirando el techo, ojos abiertos en la oscuridad. El zumbido del refrigerador en la habitación de al lado era el único sonido, pero en mi mente era ruidoso, memorias abriéndose camino como si hubieran estado esperando el silencio. Por la mañana, mis ojos estaban secos pero pesados. Me senté lentamente, me limpié la cara, no de lágrimas, sino del peso de cosas que no me había permitido sentir. El café ya se estaba preparando en la cocina. Sofía había dejado una nota adhesiva en el mostrador. Toma lo que necesites. Te apoyo. Me serví una taza, me senté de nuevo con mi portátil y saqué una carpeta antigua que no había abierto en más de un año. Adentro estaba un correo electrónico marcado Oferta Barcelona. Recordé el día que llegó como si fuera ayer. Un salario de 6 cifras, un puesto de liderazgo en una firma de marketing que había admirado desde la universidad, asistencia de reubicación, beneficios de salud que me hicieron llorar los ojos, todo hacia lo que había trabajado durante casi una década. Incluso había empacado una maleta, había mapeado apartamentos a distancia caminable de la oficina, había empezado a soñar. Y luego Carmen lloró. Si te vas, tu padre se desmoronará. ¿Sabes cómo se pone cuando no estás cerca? Se sentó en el borde de mi cama, temblando. Real o actuado, no podía distinguir. Se aferró a la manga deshilachada de su bata como si fuera un salvavidas. Nos estás abandonando, susurró, justo cuando más te necesitamos. ¿Y Eduardo? No dijo una palabra. Pero la mañana siguiente, mi coche no arrancó. La batería había sido desconectada. Encontré el cable tirado en el césped bajo el capó, como si alguien ni siquiera hubiera tratado de ocultarlo. Nunca llegué a la entrevista, nunca me fui. Me dije que volvería a aplicar, esperaría la siguiente apertura, pero la vida, como dicen, se interpuso. Y la culpa, bueno, nunca se fue. Sentada ahí ahora, taza calentando mis manos, abrí una segunda carpeta. Esta contenía documentos del año pasado, la vez que traté de comprar mi propio lugar. Préstamo denegado. No había entendido por qué al principio. Mi crédito siempre había sido decente y mi deuda manejable. Pero cuando saqué el reporte, ahí estaba, una tarjeta de crédito que no recordaba haber abierto. Estaba bajo mi nombre, pero el usuario autorizado era Carmen. El saldo, justo bajo 9.000 euros. Cuando la confronté, ni siquiera trató de negarlo. «Ganas más que nosotros», dijo, ojos abiertos, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. No es como si hubiéramos comprado un yate. Necesitábamos ayuda. Eso es lo que hace la familia. Pero no preguntaste, dije, voz temblando. Puso los ojos en blanco. No pensé que tenía que hacerlo. Había pagado la tarjeta en silencio. No porque tenía que, no porque la perdoné, sino porque el daño ya estaba hecho. La casa que había querido, desaparecida. El aumento en la tasa de interés, permanente. No necesitaban cerrar puertas de golpe o gritar insultos. Simplemente cortaron mis alas silenciosamente hasta que olvidé que tenía algunas. Cada sacrificio que había hecho, cada cena saltada, cada cumpleaños que pasé trabajando, cada fin de semana pasado arreglando un fregadero con fugas o negociando con la compañía eléctrica, fue reescrito en sus mentes como esperado. La gratitud nunca estuvo sobre la mesa, solo expectativa. Miré de vuelta al correo electrónico, el de Barcelona. Lo había guardado, incluso después de rechazar la oferta. Supongo que alguna parte de mí necesitaba el recordatorio de que una vez fui deseada por más que mi utilidad. Cerré los ojos y susurré. Pensé que estaba siendo leal. Pero la lealtad construida sobre miedo no es amor, es servidumbre.
Esa línea se quedó en la habitación mucho después de que la dije. Colgó en el aire, suave pero final. Me incliné y agarré mi teléfono. Abrí la aplicación de monitoreo de crédito y revisé el último reporte. El daño todavía estaba ahí, pero más pequeño ahora. Manejable, arreglable. Y era mío para arreglar. Nadie más lo tocaría otra vez. Deslicé por las fotos en mi teléfono. Aterricé en una de hace 4 años. Parada junto al viejo árbol de Navidad, sosteniendo una taza, sonrisa falsa pegada, mientras Eduardo miraba la TV y Carmen desenvolvía el regalo que yo había comprado para ella, pretendiendo que era de él. Esa noche había llorado hasta dormirme. Me había sentido invisible durante años, pero todavía estaba tratando de convencerme de que era solo una fase, solo estrés, solo malentendido. Pero no tienen mañana, ya no. No tienen otro euro, otro minuto, otra pieza de mí para usar y descartar. Me quedé porque pensé que el amor era sobre resistencia, sobre capear tormentas. Pero hay una diferencia entre capear una tormenta y ahogarse en una inundación que alguien más creó. El sol apenas había comenzado a deslizarse detrás de los techos bajos de Valdemoro cuando me senté en la mesa de la cocina en el apartamento de Sofía con un bloc legal amarillo y un lápiz sin punta. La luz de la tarde se acumulaba sobre el piso de madera dura, suave y ámbar, pero apenas la noté. Estaba profunda en el tipo de enfoque que solo viene después de una ruptura del corazón que has aceptado, no una de la que estás tratando de huir. Ya había cortado los cables, los servicios públicos, las líneas de crédito, el seguro conjunto, todo cortado. Pero algo seguía molestando en la parte trasera de mi mente como una picazón que no podía alcanzar. Una corazonada, o tal vez solo experiencia susurrando, te perdiste algo. Así que empecé a listar cada cuenta que alguna vez había tenido con mi nombre, sola o compartida. Teléfono celular, sí. Préstamo de auto, manejado. Banco. Ahí fue donde hice una pausa. La cuenta corriente conjunta. No la había usado en casi un año. Había movido la mayoría de mis ahorros a una cuenta personal después del lío de la tarjeta de crédito con Carmen, pero esa cuenta de respaldo todavía tenía ambos nombres. La había dejado abierta, en parte por hábito y en parte porque, si estoy siendo honesta, todavía no había soltado completamente. La saqué en línea, ingresé el login que no había usado en meses y ahí estaba. Un cargo de 340 euros en una licorería, otro de 112 euros en una tienda de llantas, una cuota de membresía de gimnasio recurrente de 29 euros. Miré la pantalla en silencio, mi pulso aplanándose, no subiendo. Esto no era rabia, era reconocimiento. Eduardo no había estado en un gimnasio desde que yo estaba en secundaria. La última vez que hizo ejercicio todavía tenía frenos y pensaba que la pizza del viernes por la noche significaba que estábamos vinculándonos. ¿Y la tienda de llantas? Esa ni siquiera era la que yo usaba. Era la suya. Siempre había sido. Hice clic más atrás, más retiros, más patrones. La cuenta que pensaba como inactiva era todo menos eso. Se había convertido en su alcancía personal. Mi nombre todavía atado a la cuenta. Mi silencio confundido con consentimiento. Y entonces hizo clic. Recordé la noche que abrimos esa cuenta. Tenía 26 años, acababa de conseguir mi primer trabajo de tiempo completo. Eduardo había dicho, cada familia necesita un respaldo, en caso de emergencias. Insistió en que mi nombre fuera listado como el principal. Dijo que no confiaba en sí mismo para mantenerse organizado. En ese entonces creí que era su versión de transparencia. Ahora lo veía por lo que era. Una entrega de control cuidadosamente escenificada, disfrazada como vulnerabilidad. Cuando lo mencioné el año pasado, solo gentilmente, sin acusar, se burló. Es todo dinero familiar, Beatriz. No seas dramática. Actúas como si estuviéramos robando. Y lo dejé pasar, porque eso es lo que me habían entrenado a hacer,
cuestionarme a mí misma primero. Ahora había terminado de cuestionar. Agarré mi bolso, llaves, y me dirigí a la cooperativa de crédito en la calle Mayor. Era un viaje corto, pero tomé el camino largo, dando vueltas por la biblioteca, el viejo restaurante, la farmacia con el letrero de neón parpadeante. Valdemoro no cambiaba mucho, pero yo sí. La mujer en el banco me reconoció. Su etiqueta de nombre decía Isabel. Me saludó como si todavía fuera la chica que solía dejar boletas de depósito para Carmen cuando era adolescente. Necesito congelar una cuenta conjunta, dije, voz calmada, y remover a un cotitular. Isabel parpadeó. ¿Cuenta familiar? Ya no. El proceso fue directo. Identificación, firma digital, un formulario o dos. Cambié la dirección de correo electrónico, solicité una nueva tarjeta y cancelé la vieja. Isabel no preguntó por qué, pero cuando me entregó el recibo, dijo: a veces, hacer lo correcto para ti significa dejar atrás a personas que nunca te vieron en primer lugar. Caminé hacia el aire frío de la tarde y no miré atrás. De vuelta en casa de Sofía, garabateé una nota para mí misma en el mismo bloc legal amarillo. Hicieron planes con mi dinero que no era suyo. Ahora aprenderán lo que significa vacío. No era amargo, no era venganza, era liberación. Justo después de medianoche, mi teléfono vibró. Una alerta de texto del banco. Retiro automático falló. Fondos insuficientes. Sonreí. No con crueldad, sino con paz. No grité, no les advertí, pero ahora sabrían que había terminado de ser su plan de respaldo. Desperté con el zumbido de mi teléfono vibrando contra la mesita de noche. Una mirada somnolienta me dijo que eran las 6:17 a.m. El sol no había aparecido a través de las persianas aún, pero las llamadas ya habían comenzado. 8 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, sin textos, solo silencio envuelto en ruido. No necesitaba escuchar para saber quién era. Eduardo siempre llamaba a primera hora de la mañana cuando quería atraparme antes de que me pusiera de uno de mis humores, como le gustaba expresarlo. Eso usualmente significaba antes de que hubiera tenido tiempo de pensar por mí misma. Carmen, ella prefería mensajes de voz, largos, empapados en tonos temblorosos y palabras como traición, familia y decepción. Toqué reproducir en el primero. Su voz se deslizó del altavoz melosa y tensa. Seguimos siendo tu familia, Beatriz, sin importar cuán enojada estés. Por favor, cariño, solo llama de vuelta. Podemos resolver esto. Siempre lo hacemos. No, solo pretenden que nada pasó hasta que olvido por qué estaba enojada. Eso no es resolución. Eso es borrado. El segundo mensaje de voz, predeciblemente, era de Eduardo. Espero que estés orgullosa de ti misma, dándole la espalda a la sangre. ¿Crees que el dinero te da la razón? Te arrepentirás de esto. No digas que no te advertí. Ahí estaba. Amor mezclado con una amenaza. Eliminé ambos mensajes de voz sin guardarlos, sin vacilación. Mi pulgar ni siquiera tembló. Luego le envié un texto a Sofía. Están en pánico. Yo no. Ella respondió con una sola palabra. Progreso. Me quedé en la cama un poco más, viendo el ventilador del techo girar en círculos lentos, pensando en cuántos años había pasado persiguiendo su aprobación. Cada llamada telefónica había respondido en el primer timbrazo. Cada boleto de avión reservado de último minuto para emergencias familiares que resultaron ser trampas de culpa. Cada fin de semana que cancelé planes solo para estar presente para personas que solo notaban cuando era útil. Ya no. Esa tarde me encontré con Alejandro para café. Estaba de vuelta en el pueblo para una visita corta, y ponerse al día se sintió como otra pequeña recuperación de mi propia vida.
Encontramos una mesa en la parte trasera del café, luz cálida derramándose de las bombillas Edison sobre nosotros. «Te ves bien», dijo, más ligera. «Estoy tratando de serlo», respondí, ofreciendo una pequeña sonrisa. «¿Ha sido un mes?» Asintió. Tomó su café con leche, luego hizo una pausa. «Me encontré con Diego hace un par de semanas». Parpadeé. «Diego. Hace 2 años. Pensé que me iba a casar con ese hombre. Luego desapareció. Sin discusión, sin explicación. Una semana estábamos buscando apartamentos. La siguiente se había ido». Alejandro no notó mi vacilación. «Mencionó algo raro», continuó, ojos cautelosos. «Dijo que tu mamá le dijo que eras inestable, que estabas luchando financieramente y podrías arrastrarlo hacia abajo». Se sintió como si alguien hubiera vertido agua helada directamente en mis pulmones. ¿Qué? Dijo que lo acorraló en un mercado de agricultores. Le dijo que tenías problemas sin resolver, que él se merecía a alguien más estable, más agradecida. No pude hablar. Solo miré hacia abajo a mi té intacto, manos congeladas. Había pasado meses culpándome. Pensé que lo había alejado, sido demasiado reservada, demasiado cerrada. Creí en el silencio de mis peores noches que tal vez no valía la pena amar, que tal vez yo lo había arruinado. Y todo este tiempo no fui yo, fue ella. Carmen había ido a mis espaldas, no para protegerme, no por preocupación, sino para sabotear algo bueno, algo que me habría hecho más independiente, más difícil de controlar. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro suavemente. Asentí una vez. «Gracias por decirme. Necesitaba saber». Esa noche no lloré. No llamé a Diego ni escribí una carta mordaz a mi madre. Escribí un mensaje, no para enviar, solo para escribir. Si alguien te muestra que están dispuestos a arruinar tu felicidad para mantenerte dependiente, créeles. No era poético, no era dramático, era cierto, y era el tipo de verdad que había pasado demasiados años evitando. Copié la oración en mi aplicación de notas. La titulé «Reglas para mi futuro», una nueva sección en una vida que estaba reescribiendo, una línea honesta a la vez. A las 9:43 p.m. llegó otro mensaje de voz. Vi el teléfono sonar, no me estremecí, ni siquiera abrí la aplicación para escuchar. Bloqueé ambos números, no por rabia, por claridad. Habían tenido mi atención durante décadas. Ahora tenían mi silencio. Y el silencio es una decisión, no una retirada. Me paré junto a la ventana, mirando hacia la calle tranquila abajo. En algún lugar de esa quietud sentí algo cambiar, no ruidosamente, no con fuegos artificiales o aplausos, sino con finalidad. Jugaron sus cartas. Ahora era mi turno, y no estaba faroleando. La mañana siguiente llegó silenciosamente, sin llamadas, sin zumbidos de números bloqueados. Por primera vez en semanas, mi teléfono se sintió mío otra vez, hasta que apareció una notificación de un lugar inesperado. Facebook. No era una solicitud de amistad o una alerta de recuerdo. Era un mensaje con una captura de pantalla, enviado por alguien con quien apenas hablaba en el pueblo. «Oye, vi esto y pensé que deberías saber». Mi estómago se hundió antes de abrirlo siquiera. Ahí, a la vista completa de cientos, tal vez miles, estaba una publicación de Eduardo en el grupo comunitario de Valdemoro, un hilo público, un monólogo lleno de lástima. Algunas hijas olvidan quién las crió cuando estaban enfermas, hambrientas, abandonadas. Nunca pensé que la niña en la que vertí mi vida dejaría a sus padres ancianos en el frío. Ya había docenas de comentarios.
Vecinos viejos, gente de la iglesia, ex compañeros de trabajo de él. Lo siento mucho, Eduardo. Orando por sanación. Los niños de hoy en día no tienen corazón. Si necesitan algo, avísenme. Miré la pantalla, inmóvil. No era solo una mentira, era una trampa. Una obra maestra de manipulación pintada en vulnerabilidad y vergüenza armada. Susurré en voz alta, voz plana, pero segura. Están usando simpatía como escudo. Usaré hechos como espada. No me apuré, no lloré, no tiré mi teléfono ni caminé por la habitación. En su lugar, busqué debajo de la cama una caja de almacenamiento que había agregado silenciosamente a lo largo de los años. Prueba, recibos, literal y metafórico. Abrí mi portátil y esparcí el contenido por la cama. Facturas de servicios públicos de los últimos 6 años a mi nombre, pagos automáticos de gas y agua, estados de cuenta del teléfono celular, recibos de reparación del invierno que se rompieron las tuberías y yo fui quien pagó el servicio, no Eduardo. Copié escaneos en una carpeta, etiqueté cada imagen por fecha. Transferencias bancarias, documentadas. Cheques escritos de mi cuenta a la suya, capturas de pantalla guardadas. Correos electrónicos de Carmen rogando por solo un poco más para cubrir facturas que nunca parecían pagarse, todo preservado. Organicé todo en una carpeta limpia. Historia financiera de Eduardo y Carmen, 2019-2025. No había estado acumulando evidencia para venganza. Había mantenido registros porque en algún lugar profundo adentro debo haber sabido que este día llegaría. El día cuando su versión de la realidad chocaría con la mía y necesitaría más que mi palabra contra la suya. Agregué los toques finales, registros de impuestos de propiedad con mi firma, pólizas de seguro a mi nombre cubriendo sus vehículos, copagos médicos que había cubierto para ambos, incluso recibos de peluquería canina para una mascota que no me dejaron nombrar. Terminé con: no perdieron una hija. Perdieron a la persona que mantenía sus luces encendidas. No era venenoso, era quirúrgico. Una vecina llamada Remedios comentó en minutos: la vi parcheando ese techo en el frío helado. Él solo gritaba desde adentro que no dejara caer el martillo otra vez. Luego, otra publicación de alguien que solía dirigir la farmacia. Ella siempre recogía sus medicamentos, pagaba en efectivo. Nadie mencionó esa parte nunca. Como una marea, la narrativa comenzó a cambiar. Valdemoro era pequeño. La reputación corría más profundo que la sangre. La gente recordaba quién paleaba sus aceras en invierno, quién ofrecía viajes cuando el coche de alguien se descomponía, quién mantenía la cabeza baja y cargaba cargas sobre las que nadie preguntaba. Nunca pedí esta guerra, pero la trajeron a mi puerta y tocaron el timbre. Así que respondí con prueba. Al anochecer, mi publicación tenía más interacción de la que Eduardo jamás tuvo. No es que importara. No volvió a publicar. Carmen tampoco. Su silencio en línea hizo eco del silencio que ahora mantenía en la vida real. No respondí a comentarios. No monté la ola. Había dicho lo que necesitaba. Eso fue suficiente. La casa en la que crecí. La imagen de ella ya no dolía. No porque había perdonado, sino porque ya no controlaba la narrativa de quién era yo. A las 11:47 p.m. apagué las notificaciones, cerré mi portátil y me senté en la oscuridad con una taza de té en la mano. La habitación estaba silenciosa, el tipo de silencio que solía asustarme. Ya no. Hay un silencio que viene de ser ignorada y uno que viene de elegir no participar. Había elegido el segundo. Me habían pintado como cruel, fría, desleal, y había respondido no con veneno, no con historias de sollozos, sino con la verdad. Si querían una guerra, tendrían que pelearla con hechos, no con manipulación. 2 semanas después llegó una carta, membrete legal, Tribunal de Valdemoro. Demandantes: Eduardo y Carmen Vega. Demandada: Beatriz Vega. Alegaciones: negligencia de ancianos,
explotación financiera, crueldad emocional. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque finalmente se habían superado a sí mismos. Después de todo lo que tomaron, torcieron, burlaron, ahora querían que el sistema limpiara la historia que habían hecho un desastre. No querían reconciliación, querían venganza vestida de domingo. Susurré en la habitación vacía, han ido nucleares. Y sabía lo que eso significaba. Tenía que encontrarlos ahí. Al mediodía, estaba en una llamada de Zoom con asistencia legal en Madrid. La mujer que contestó, Pilar, tenía ojos amables y un tono agudo. Me transfirió a Roberto, un asistente legal que se veía lo suficientemente joven como para estar todavía pagando préstamos de pregramo, pero tenía los nervios de acero de alguien que había visto implosiones familiares más desordenadas que la mía. Escuchó sin interrumpir. Escaneó el PDF que había subido antes de que la llamada se conectara siquiera. Se desplazó, tomó notas, luego me miró de vuelta a través de la pantalla. Beatriz, dijo, esto no es solo defensa, esto es un contraataque esperando a suceder. Trabajamos rápido. Cada carpeta que había creado, registros financieros, capturas de pantalla, fechas, horas, se convirtió en munición. Cada correo electrónico de «por favor ayuda» de Carmen, cada memo de Bizum de «solo cúbrelo esta vez», incluso el hilo de Facebook, que desde entonces había sido eliminado pero fue capturado en pantalla completa. Presentamos nuestra moción dentro de la semana. Reclamaciones de difamación, procesamiento malicioso, mal uso de cuentas financieras compartidas. La fecha del tribunal fue fijada, un mes después. Me paré en un tribunal que olía a alfombra vieja y metal frío. Mi nombre resonó por el pasillo cuando llamaron el caso. Mis manos no temblaron, mi voz no se alzó. Entré usando el único traje que tenía. Eduardo y Carmen llegaron temprano, trajeron carpetas. Mi equipo trajo hechos. Cuando el juez pidió declaraciones de apertura, el abogado de Eduardo se paró e introdujo evidencia A. Capturas de pantalla de supuestos textos entre mi padre y yo. Mensajes que probaban que sabía sobre su sufrimiento financiero. Mensajes que confirmaban que había rechazado ayudar. Mensajes donde aparentemente escribí, ustedes dos merecen pudrirse. Obtuvieron lo que se merecían. Ni siquiera parpadeé. Mi abogada, Teresa, no objetó inmediatamente. Esperó. Dejó que el tribunal se sentara en esa mentira por exactamente 9 segundos, luego dijo, «Su señoría, pedimos introducir la evidencia C». Roberto se paró, rodó un pequeño monitor al frente y tocó la pantalla. Metadatos, registros de ruta de archivo, detección de superposición de aplicación, traducción para la sala. Esos mensajes, creados en una aplicación de mensajes falsos, con marca de tiempo de hace 2 semanas, no extraídos de un teléfono, construidos desde cero. Suspiros llenaron la sala. Carmen finalmente usó su pañuelo. El juez pidió silencio, luego golpeó su martillo. La cara de Eduardo no se inmutó, pero su abogado comenzó a sudar. El resto de la audiencia se difuminó en especificidades, declaraciones, auditorías de cuentas bancarias, testimonios de testigos, capturas de pantalla respaldadas por recibos. Al final, el juez no emitió un fallo, dijo que necesitaba más tiempo, pero la sala ya había cambiado. Afuera del tribunal, el viento de octubre golpeó más fuerte de lo que recordaba, pero estaba limpio, lo respiré. Roberto se unió a mí en los escalones. «Sabes», dijo, «mucha gente no pelea de vuelta, solo tratan de sobrevivir el ruido». «No tuve ese lujo», dije. «Hicieron esta guerra pública, hice la verdad más fuerte». Asintió. «Esa es la cosa sobre la familia. Cuando mienten lo suficiente, olvidan que algunos de nosotros aprendimos a escribir las cosas». No nos dimos la mano. No necesitábamos. Caminé de vuelta a mi coche sin necesidad de cierre, solo claridad.
El tipo que viene cuando dejas de perseguir fantasmas que nunca quisieron ser encontrados. Esa tarde hice algo que no había planeado. Creé una carpeta en Google Drive, enlace público, la titulé «Ya que quieren hablar públicamente, aquí está la historia completa». No había comentario ni subtítulos dramáticos, solo hechos fríos y verificables, capturas de pagos de hipoteca a mi nombre, talones de impuestos de propiedad firmados por mí, las notificaciones de autorrenovación para su seguro de salud, los contratos de servicio para plomería, techos, control de plagas, el viejo mensaje de voz de Carmen sollozando porque Eduardo había perdido la pista de la renta otra vez y yo la había pagado para mantener la electricidad encendida. Todo. Organicé los archivos por año. Puse marca de tiempo a todo, sin manipulación, solo documentación. Luego, publiqué el enlace en el mismo grupo comunitario de Valdemoro donde Eduardo había armado Facebook semanas atrás. Eso fue todo, sin cita, sin emojis, sin hashtags. La verdad no necesita decoración. Cerré la portátil y caminé a la cocina para hervir agua. Para cuando el hervidor silbó, mi teléfono vibró con el primer ping de notificación. No lo alcancé. En su lugar, serví té, agregué miel y esperé, no por su respuesta, sino por el silencio que vendría después. La mañana siguiente desperté a más de 2 docenas de llamadas perdidas, pero fue el titular en mi feed lo que me detuvo a mitad de sorbo. Drama familiar de Valdemoro se vuelve viral. Documentos de hija provocan ajuste de cuentas en todo el pueblo. El artículo no me citó, no necesitaba, citó los recibos. Me desplacé más y vi un video. Eduardo y Carmen parados en su porche, viéndose cansados y pequeños. Eduardo murmuró a la cámara. Tal vez nos equivocamos, pero era amor. Los comentarios llegaron rápido. Entonces, ¿por qué mentir sobre ella en el tribunal? El amor no demanda. No estás arrepentido de haberlo hecho, estás arrepentido de que te atraparan. Alguien reposteó mi enlace de Google Drive justo debajo del video. Sin subtítulo, sin insulto, solo un hipervínculo, como un espejo sostenido a una máscara. Al mediodía, la ondulación se había convertido en una ola. Eduardo fue silenciosamente removido de la junta de voluntarios de la iglesia. Escuché a través de Sofía que el pastor lo había llamado un conflicto de integridad espiritual. El club de bridge de Carmen canceló el próximo juego, luego el del próximo mes, luego le envió un mensaje. Anfitrionas rotativas, te avisaremos si necesitamos algo. No celebré. Esta no era una victoria, no era venganza. Era aire regresando a un espacio que había estado asfixiándose durante mucho tiempo. Sofía envió un texto. Esta es la parte silenciosa, ¿verdad? ¿Donde respiras otra vez? Miré la pantalla por un segundo. Luego escribí de vuelta. Es donde dejé de sangrar. Lo decía en serio. No me sentía triunfante. Me sentía nivelada. No celebré. Esta no era una victoria. No era venganza, era aire regresando a un espacio que había estado asfixiándose durante mucho tiempo. Sofía envió un texto. Esta es la parte silenciosa, ¿verdad? ¿Donde respiras otra vez? Miré la pantalla por un segundo. Luego escribí de vuelta. Es donde dejé de sangrar. Lo decía en serio. No me sentía triunfante. Me sentía nivelada. Esa tarde llegó un correo electrónico. Un vecino de Valdemoro. Las luces no han estado encendidas en la casa de tus padres durante días. Había susurros. A Eduardo le habían negado un préstamo en la cooperativa de crédito local. Carmen había sido vista en una tienda de segunda mano vendiendo joyas, regalos que yo le había comprado a lo largo de los años. Nadie los defendió esta vez. Se habían quedado sin buena voluntad, sin historias, sin hijas detrás de las cuales esconderse. No me regodeé, susurré más para mí que para cualquiera. No quería que fueran destruidos, solo desconectados. Y en ese momento lo entendí todo.
no los perdoné, pero ya no construía mis días alrededor de sus fantasmas. Habían criado una hija que se quedó demasiado tiempo, que dio demasiado, que confundió silencio con paz y control con amor. Pero al final hicieron una mujer que se fue. Incluso ahora, no miro atrás con rabia, miro atrás con claridad. Solía pensar que el silencio me hacía fuerte, que sobrevivir silenciosamente era noble. Pero supervivencia no es lo mismo que vivir, y nadie, ni siquiera tus padres, tiene el derecho de definir tu valor o armar tu lealtad. No me alejé porque los odiara, me alejé porque finalmente me amé lo suficiente para dejar de sangrar por personas que siguieron entregándome el cuchillo. Y tal vez esa es la parte más difícil, darse cuenta de que sanar no significa obtener una disculpa, significa elegirte de todos modos. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez te has sentido atrapada o borrada por las personas que se suponía te amarían más, te veo, he sido tú, y te estoy diciendo, hay vida del otro lado. Solo tienes que tener el valor de caminar hacia ella.